Damos inicio a este ciclado de conferencias denominadas Niños y Niños Adolescentes desde la perspectiva psicojurídica, organizado por la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales, las cuales serán brindadas por la licenciada Nayeli Vázquez Martínez y Mario Enrique Herrera Carrasco. Les recordamos que deben mantener los micrófonos y cámaras apagadas para una mejor experiencia de las conferencias. Pueden ir colocando sus preguntas en el chat que van a ser respondidas al finalizar cada una de las ponencias. Ahora sí, comencemos. En primer lugar vamos a presentar a la licenciada Nayeli Vázquez Martínez, que nos va a presentar el tema la importancia del acompañamiento psicoemocional para niñas, niños y adolescentes dentro del proceso de divorcio. Vamos a conocer un poco de ella. Ella ha hecho una licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con mención honorífica por la tesis Causas de suicidio en adolescentes en una escuela secundaria de Azcapotzalco, psicóloga clínica desde mayo de 2016 hasta la fecha. Pertenece al Centro Psicológico Integral Psicodescubrir. Es docente y expositora en el Colegio Sara Alarcón Secundaria desde agosto de 2017 hasta la actualidad. Practica la docencia en temas de salud psicológica, sexual y emocional en adolescentes de secundaria. Creación de escuela para padres, conferencias de temas específicos a padres, a plantilla docente, y actualmente cursa la maestría de Psicología Clínica de la Salud. Le damos la bienvenida y muchas gracias por darnos su ponencia. Gracias a ti, Milagros, y gracias a todos los que nos están acompañando. Por favor, yo los invito a que si tienen alguna duda o alguna pregunta, no esperen hasta que lleguemos al final. Si alguna inquietud les llega antes, por favor, con toda confianza, mándenmelo aquí al chat o abran su micrófono e interrúmpanme. No pasa nada, al contrario, mientras más estemos dispuestos a preguntar y a platicar, más vamos a enriquecer esta ponencia y más dudas vamos a resolver. Entonces, cualquier situación que ustedes tengan o cualquier duda o cualquier idea, adelante, siéntanse con toda la libertad de externarlo, siéntanse con toda la libertad de platicar conmigo, ¿vale? Yo les voy a hablar de la importancia del acompañamiento psicoemocional para niñas, niños y adolescentes dentro del proceso de divorcio. Por cuestión un poquito de tiempo, es posible que a veces solo les diga niños o solo les diga niñas, no tiene que ver como con el tema de dejar a alguien de lado, sino por el tema de no repetirles cada vez niños, niñas y adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este tema. Cualquier duda, estoy aquí para apoyarlos, ¿vale? Una separación o un proceso de divorcio es algo para lo que los niños y las niñas no se encuentran preparados, ¿ok? Aunque haya una situación en casa que parezca muy complicada, que a todos los adultos nos parece que ya era súper visible que esto iba a suceder y que una separación se iba a dar, para los niños no es como algo que ellos tengan pensado, no es algo que ellos tengan, digamos, en su repertorio. No es que en algún momento digan, ay, pues mis papás van a pensar en un divorcio. Entonces, es un hecho inesperado, aunque para nosotros adultos parezca muy esperado. Y es un hecho para el cual ellos no están preparados y no tienen control de esa situación. Es decir, mi casa se desmorona, mis papás se están separando, todo está cambiando a mi alrededor. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no tengo ningún control de la situación. Y muchas veces ni siquiera se les platica que estamos sucediendo, que está pasando este proceso. Simplemente un día es, pues ya nos separamos y ¿qué crees, chiquito, chiquita? Acostúmbrate a esta nueva realidad porque esto es lo que vamos a vivir. Entonces, cuando nuestra seguridad y nuestro bienestar como seres, como personitas, depende de otra persona, porque para los niños y para hasta todavía en la etapa adolescente, nuestra seguridad depende de nuestros papás. El hecho de que exista un rompimiento y de que exista esta como desmorone a mi alrededor de las situaciones, me lleva a una situación de angustia y de mucho miedo.
y no tengo la apertura de preguntar, porque muchas veces cuando pregunto no me lo dicen, o prefiero preguntar, o no preguntar, perdón, porque tengo mucho miedo de lo que puede suceder si yo pregunto. ¿Qué tal si me dicen algo que no quiero escuchar? ¿O qué tal si me dicen que no sé, se van a ir los dos y yo qué voy a hacer? Para nosotros nos parecen pensamientos muy irracionales, pero para el niño es completamente normal pensar de esta manera. Entonces, hay que entender que si para mí está siendo difícil la situación, como adulto que se está separando, para los niños que pasan por una situación de inestabilidad en su seguridad de ser humano, es mucho más difícil. Y son a veces a los últimos que les damos como la oportunidad de expresarse, o generalmente, a mí me pasa mucho en la práctica clínica, que ya me traen a los peques cuando ya pasó 6 meses, 1 año de la separación y me dicen, es que sigue teniendo problemas de conducta, sigue portándose súper mal, ahora me contesta horrible, tiene comportamientos que yo no puedo entender, ahora sí necesitamos la terapia. En realidad el acompañamiento lo necesitábamos desde antes. Ya después se convierte en algo de corrección, pero en ese momento pudo haber sido algo que le ayudara al pequeño o a la pequeña en el proceso sin que tuviera tantas secuelas, ¿ok? Entonces, siempre es importante atender los sentimientos y emociones de las personas, no hasta que ya están generando un problema, sino desde que existe, o sea, desde que está sucediendo, ¿vale? Ay. Los peques tienen pocas herramientas para entender y manejar sus emociones, y no porque no las conozcan, porque de hecho las conocen y están en contacto con ellas mucho más que nosotros. Pero nosotros como adultos a veces tendemos a limitarlos un poco, y entonces si me estoy poniendo triste porque, chispas, yo me quedé con mamá, por ejemplo, y papá se va y yo me siento triste y lo extraño, entonces mi mamá me dice, no te pongas triste porque tú y yo vamos a poder solos. Y entonces es como, o sea, como yo ya no voy a volver a ver a mi papá, o qué va a pasar. Y entonces no puedo estar triste porque para mamá es incorrecto que yo esté triste. No sé si voy a perder a papá o no. Y entonces, ¿qué tengo que sentir? ¿O qué hago con toda esta bola de emociones que tengo? ¿Cómo deshilacho toda esta madeja para entenderla? Entonces, no les dejamos expresarlos, y por eso ellos tienen pocas herramientas para entender esas emociones. Cuando es completamente justo y normal que se sientan tristes, que se sientan desvalidos, que se sientan enojados y que se sientan que no entienden la situación. Nuestro deber, digamos, como en la parte de papás, tendría que ser llevarlos a este acompañamiento, y la parte, digamos, profesional es justo ayudarle a entender todo este manejo emocional de lo que él o ella está sintiendo, ¿de acuerdo? Obviamente el manejo terapéutico va a variar dependiendo de la edad del pequeño o la pequeña, o del momento evolutivo en el que se encuentren emocionalmente hablando. No es lo mismo que platiquemos con un adolescente de la situación a que platiquemos con un niño o niña de 5 o 6 años. Mi adolescente a lo mejor ya tiene una creencia de lo que pudiera suceder, de quién está bien y quién está mal en esta situación, y que generalmente toman un bando, y generalmente es el bando de la persona que se va, ¿okay? Generalmente se enojan con el que se queda, y esto es completamente normal. Pero si les diéramos el acompañamiento adecuado, no llegaríamos a eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Enseñarlos a entender y a manejar estas emociones que están surgiendo, ¿ok? Los niños pueden presentar diferentes reacciones emocionales ante el divorcio, y esto tiene que ver con sus propias herramientas como persona, con lo que nosotros los hayamos dotado antes del divorcio. Si yo le enseñé a mi peque, por ejemplo, que todos los problemas o todas las situaciones de la vida deben quedarse reprimidas y aplastaditas en un lugar, pues entonces mi pequeño o mi pequeña va a negarlo o va a reprimirlo, ¿ok? Es muy común que lo hablen, pero que lo hablen entre pares, con sus amigos o con las personas a su alrededor, o con personas que ellos sientan que son de confianza, pero generalmente no en el núcleo familiar. Por ejemplo, en el caso de los docentes, los maestros, por ejemplo, de primaria y de secundaria, son de los primeros en enterarse
que la familia de fulanito, de este niño, se están separando, porque yo veo en el maestro una figura de confianza que le puedo platicar lo que me está pasando y entonces yo le platico a él o a ella en lugar de preguntarle o de platicarle a alguien más. Y otra actitud que pueden tener, pues es actuar para nosotros negativamente, que es hacer berrinches, gritar, enojar, cambiar su comportamiento, bajar calificaciones. Si ya están más grandecitos, salirse de casa, como actitudes desafiantes que nosotros podríamos considerar como negativas y que a ellos lo que les permite es, uno, reafirmar su ser como persona y dos, esconden o ponen detrás una gran inseguridad por lo que va a pasar. Entonces, cuando un niño actúa de forma negativa, es decir, que se está portando mal, vamos a hablarlo como un poco más coloquialmente, cuando se está portando mal, pues es porque hay algo en su interior que está provocando un impacto. Entonces, en lugar de esperarnos hasta que llegue ese proceso, tendríamos que trabajarlo desde antes, ¿de acuerdo? Cuando ya llegamos al proceso del divorcio, hubo antes un periodo en el que había un distanciamiento, en el que a lo mejor había pleitos, había fantasías y pequeñas acciones de separación, de yo me voy con mi mamá o estamos 3 semanas separados, luego viene como una pseudo reconciliación de que ya estamos bien, luego no, pues siempre no, siempre sí me quiero separar, mejor ya me voy y empiezan las disputas otra vez. Y aunque todo esto a nosotros, como les decía hace rato, como adultos nos parece como que ya es como la muerte anunciada, ya viene, para el niño no es así. Y entonces imagínense este ir y venir de, ay, ya mis papás ya se reconciliaron, están súper bien, chispas, ahora ya se van a volver a separar, china, ahora ya se fue y no sé cuándo va a regresar mi papá, ya regresó, miren qué felices estamos. Y luego vamos y venimos, y de repente me dicen, ¿sabes qué? Ya nos vamos a divorciar, ya nos vamos a separar, y yo ni siquiera sé cuánto va a durar esto, o si va a ser duradero o no. O quizás tengo la esperanza de que no vaya a ser duradero y de que va a regresar porque ya he pasado por eso. Entonces, el impacto emocional que tienen los niños los hace sentirse tristes, abatidos, van a tener una ansiedad ante las nuevas pérdidas, porque eso también es bien importante. Si yo en este momento tengo una pérdida, es muy, muy posible que después tenga una situación emocional frente a las demás pérdidas. Entonces, si yo olvido y minimizo el sentimiento de los niños, creyendo que solo nos concierne a nosotros, papá y mamá, como unidad de pareja, estamos cometiendo una grave equivocación, porque un divorcio afecta todo el sistema familiar, es un cambio en todo el sistema familiar y cada uno de los miembros tiene maneras diferentes de afrontarlo. Entonces, mi pequeño, mi pequeña, antes de que pasemos un poco al papel del terapeuta, puede presentar tristeza, les decía, ansiedad, miedo a nuevas pérdidas, puede sentir culpa porque puede pensar, si yo me hubiera portado mejor, porque suele suceder, por ejemplo, que mamá tiene una forma de criar peque, papá tiene otra forma de criar peque, y entonces cuando nos peleamos, pues resulta que es que ¿por qué no le dijiste que se portara bien? Es que ¿por qué no? Y entonces los peques sienten culpa. Si yo hubiera sido mejor, si yo me hubiera comportado mejor, es posible que esto no hubiera sucedido. O, ¿qué tan malo soy que ni siquiera he podido mantener juntos a mis papás? A esto lo conocemos como hiperresponsabilidad. Podemos encontrar ira y agresividad, lo que les decía, berrinches, enojo, me salgo de la casa, azoto la puerta, tiro mis juguetes, todo este tipo de situaciones. Aislamiento social, que no quieran ya hablar con nadie, que parezca que están enojados con todos, que como que la vida están enojados con la vida, porque pues sí, están enojados. Presentan problemas escolares, baja de calificaciones, problemas de alimentación, porque puede ya no darles hambre, o presentar lo contrario, que sería que están comiendo muchísimo, y alteraciones del sueño. A lo mejor ya dormía súper bien y ahora se despierta en la noche, o tiene terrores nocturnos, o llora en las noches. Entonces empezamos a tener este tipo de manifestaciones
fisiológicas también del sufrimiento emocional que está teniendo en forma de alteraciones, problemas de alimentación y del sueño, pero también pueden ser problemas psicosomáticos y puede empezar a volverse un niño más enfermizo, pero en realidad es una proyección de la propia emoción y de esta frustración de yo no poder hacer nada por mantener a mi familia unida y por mantener a mi familia junta. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta sus emociones. Ahora, nosotros en la parte de psicoterapia, que es este acompañamiento emocional, nos toca ir con el pequeña adolescente de la mano, primero para que entienda y trabaje su emoción, para que entienda que está bien sentirse como se siente, ¿okay? Que no tiene que ser una castañuela feliz si se siente desesperado porque en casa las cosas no están saliendo bien. Tiene que entender su emoción, tiene que trabajarla y procesarla para que pueda entender el por qué la siente, ¿ok? Tiene que validar la emoción, tiene que entender que está bien sentirse así. Lo que es destructivo, lo que se convierte en la parte destructiva es que si yo estoy enojado, pues ahora me desquito con todos los demás a mi alrededor, porque eso se vuelve destructivo y no para los demás, se vuelve destructivo para él o para ella. Entonces, al ayudarle a trabajar la emoción, puede procesarla de una mejor manera y puede entender, porque en el proceso de un divorcio saludable así tendría que ser, que mamá y papá van a seguir siendo mamá y papá, y que tú vas a seguir siendo hijo de los dos, hija de los dos, y que vas a poder estar con los dos, solo que ahora pues vamos a vivir en diferentes lugares. Esto en el proceso de un divorcio sano, que es a fin de cuentas lo que querríamos para todos los niños y para todas las niñas, porque si vamos a pasar por este proceso, por lo menos si ellos no tienen la menor injerencia en ello, porque pues no es su culpa, por lo menos que estén lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y esto también es nuestro papel como psicoterapeuta, un poco de sensibilizar a los papás en este aspecto. Hay que trabajar la parte de la culpa y que no se sientan responsables de la situación, o que si ellos hicieran una cosa u otra, las cosas en casa podrían cambiar, porque esto tiene que ver con el control de la situación, con querer tener el control de algo que nunca en la vida voy a tener el control. Entonces, el trabajar esta culpa les ayuda a sentirse mucho más ligeros y a sentir que pues no tienen ninguna pues, responsabilidad en ellos, sino que pues son parte de la situación porque son parte de la familia, y al separarse mamá y papá como pareja, entonces las cosas van a cambiar, pero no tiene por qué cambiar mi relación con mamá o papá o mi sentimiento de quién soy. Y que esta ruptura no significa que él vaya a perder todo o a todos en su vida. Representa un cambio en la estructura, pero no una pérdida de la estructura. Eso tendría que ser, les repito, en una parte de un divorcio saludable. Hay personas que la realidad es que son muy, muy responsables, que deciden hacer un proceso de separación, y entonces todos acuden juntos y dicen, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nadie, ¿sabes qué? Ya lo decidimos, nos vamos a separar. ¿Cómo lo hacemos de una manera saludable, ¿no? Y entonces papá sigue tomando roles de papá, mamá toma sus roles de mamá, y el peque sabe perfectamente que mamá y papá van a estar ahí, sí, y que no va a perder su estructura. Va a cambiar, porque ahora pues cada uno va a estar en su casa, ¿no? Y a lo mejor me va a tocar estar un rato con uno y un rato con el otro, y habrá momentos, si nuestra separación es sana, que incluso podremos convivir los 3 o los 4. Pero si no llevo este proceso de maduración conmigo como pareja, ¿cómo puedo pedírselo al peque después? Y entonces es cuando les digo que ya llegan a terapia y es como, sí, nos separamos y pasó todas estas cosas, y un año después ya mi peque ya viene súper estresado, ya me contesta súper feo y demás. Entonces es muy importante que lo trabajemos. Estas situaciones que se pueden presentar, pues ya se las había platicado un poquito, por los problemas escolares, el comer, los cambios en el sueño y posibles problemas psicosomáticos. Entonces, como terapeuta tenemos que entender primero, durante el proceso, digamos,
lo primero que tenemos que entender es la experiencia de la pérdida, ¿ok? Cómo se está presentando en la vida del pequeño, qué significa para él o para ella el cambiar, el perder a un miembro de la familia porque se va a ir a otro lado, vaya, o sea, vamos a estar separados. Entonces, ¿cómo estoy experimentando esa pérdida? ¿Cómo me siento frente a ella? ¿Cómo relaciono mi pensamiento y mi emoción? ¿Y cómo voy a llevarla a un buen término? Incluso cómo voy a tener nuevas maneras de comunicación. Porque a veces cuando estamos experimentando la pérdida es como, ya nunca más voy a ver a mi papá o yo, porque ya se va a ir a otra casa, ¿no? Pero después te das cuenta que viene, ¿no? Que me visita, que además tengo las videollamadas y nos videollamamos todas las noches y de repente me doy cuenta que sigo conviviendo mucho con él y empiezo a crear nuevos canales de comunicación y la pérdida se resignifica. Entonces, primero es entender esta experiencia de la pérdida, cómo la estoy viviendo, cómo la está viviendo el niño, y una vez que la entiendas, entonces puedes ayudarle a generar las herramientas que necesita para lograr que la experiencia de la pérdida se resignifique, que no se quede solo como la pérdida, sino que pase ya a otro punto que es el de la construcción de herramientas, el de generar una nueva estructura que me permita a mí como niño sentirme más seguro, ¿verdad? La siguiente cosa que debemos entender es cómo entiendo o cómo mis papás entienden y conciben la separación, ¿ok? Porque hay veces que los peques llegan y tú les preguntas, bueno, a ver, ¿por qué estás triste? Pues porque mis papás se separaron. Pero yo no entiendo por qué se separaron. Y te lo preguntan, como terapeuta te preguntan, es que yo no entiendo por qué se separaron, no entiendo cuál fue el problema. Porque muchas veces ni siquiera se enteran de qué fue lo que pasó. Y no es que les tengamos que contar así todo, una cosa tras otra, sino explicarles qué es lo que está pasando con una narrativa coherente, que entienda el pequeño o la pequeña y que entienda qué es lo que está pasando. Porque a veces le decimos, no, es que tu mamá o tu papá se va porque es muy malo o es muy mala o decidió abandonarnos porque ya va a tener otra familia. Y entonces para el niño eso es como, santo, ¿de qué me estás diciendo? Y eso es porque los papás son los que tienen una dificultad para concebir y entender su separación y transmitírsela a los pequeños. Entonces, lo que tenemos que hacer como terapeutas es traducir un poco las palabras de mamá y papá y ayudarle al pequeño a entender que también para ellos es difícil explicarle este tipo de cosas y entonces le ayudamos a procesar y a entender la situación del por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y entonces él puede integrarlo a su vida de una mejor manera. Ahora, este mensaje que reciben de los papás es muy, muy importante, porque es un factor bien importante de estrés en los niños. Puede convertirse en un factor de estrés bien grande, pero también puede ser un factor de protección muy, muy grande. Depende de cómo lo manejemos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo durante el proceso de divorcio solo escucho mensajes como que mi papá es malo o que mi mamá es mala o que ya no nos quiere o que nos abandonó, que nos dejó por otra familia o todo lo que tiene que ver con el mundo interno de los papás y no con el mundo interno del niño, es un factor de estrés. Y ahí es donde nosotros como terapeutas sensibilizamos a los padres, no solo a los niños. Y toda esta parte de ayudarle a entender que no es tu culpa, que no había nada que tú pudieras hacer, que los dos van a ser tus papás, y entonces empezar a modificar esos mensajes por parte de los papás y que el niño lo reciba de otra manera, es lo que nos va a ayudar a convertirlos en un factor protector. Porque de otra manera, si todo el tiempo estamos bombardeando al niño con cosas feas de una persona a la que él ama, pues entonces va a terminar, por eso muchas veces les digo que terminan enojados con el que se queda, porque oyen también el discurso del que se queda, y entonces es como nos abandonó, nos dejó,
se fue con otra persona, no le importamos. Entonces yo no me enojo con el que se fue, me enojo con el que me está diciendo cosas feas de la otra persona. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como terapeutas, pues ahí tenemos una misión, que es ayudarle a los papitos a entender esta parte y ayudarle a los peques a entender también de una manera diferente su discurso. Ahora, otro punto que quería mencionarles es el intrafuncionamiento de los papás, es decir, le tenemos que explicar a los peques cómo vamos a funcionar ahora, cómo, quién va a tomar las decisiones, cómo se van a tomar. Entonces, no solo es un trabajo con el peque, y esto quiero que ustedes también lo tomen en cuenta, es un trabajo también con los papás, porque tenemos que ayudarles a encontrar sus equilibrios para beneficio de nuestro paciente, en este caso que es el niño, pero tenemos que llevarlo como nuestra meta principal, entendiendo que nuestra meta principal es él, pero no funciona solo, funciona en un entorno. Entonces, tenemos que ayudarle a entender cómo sus papás van a funcionar como padres para que él o ella no sienta como que algo no está funcionando bien, no está entendiendo, o que lo use a su favor, porque eso suele suceder mucho, como, es que ya le hablé a mi papá y mi papá sí me dejó, entonces tú eres la mala porque tú no me estás dejando. Y entonces ahí hay un intercambio de información entre los papás inadecuado que está llevando al adolescente, porque esto pasa más como en la parte de los adolescentes, lleva al adolescente a conseguir cosas que quiere de una manera inadecuada, ¿vale? Y hay que trabajar y entender muy bien el sufrimiento vicario. ¿A qué nos referimos con el sufrimiento vicario? A esta experiencia que ellos ven en sus papás, el dolor de ellos se acarrea a mí, se aferra a mí y yo lo proyecto en las cosas que hago ahorita como pequeño, pero también en mis relaciones futuras, en mi miedo a casarme, en mi miedo a relacionarme con los demás, a tener un compromiso con los demás. Entonces, el sufrimiento vicario, el traer o el observar el sufrimiento de alguien más y que se vuelva perjudicial para mí, es también algo que debemos entender como terapeutas. Y otra cosa es la posición relacional que ocupa el menor en toda esta situación, digamos. Si bien es la decisión de los padres, también hay que incluir al pequeño, pero hay que entender cómo se posiciona dentro de la familia. Es decir, cómo se apega con mamá, cómo se apega con papá, cómo se lleva con sus hermanos y hermanas, cómo es la estructura familiar, cómo es la posición que este pequeño o pequeña que me están trayendo tiene dentro de la estructura familiar para entender cómo está sintiendo la pérdida. Porque si yo soy, por ejemplo, el hijo mayor, vamos a suponer que tengo una súper relación con mi papá y el que se va a ir es mi papá, entonces lo voy a sentir diferente que si a lo mejor soy la niña más pequeñita, que soy mimadísima por los dos y que yo no sé si me voy con melón o con sandía, ¿no? Entonces, cada uno de los niños va a tener una experiencia diferente de la situación y entender la posición relacional que ocupa con los padres y los demás miembros de su familia te ayuda como terapeuta a darle un mejor acompañamiento para entender realmente cuáles son sus emociones y cómo le vamos a ayudar, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la posición relacional, y esta es la última parte que quiero platicarles, vienen estas estructuras del niño que suceden después de la parte del divorcio, ¿ok? Después de que ya nos estamos separando o en el proceso de separación, los niños toman una posición, digámoslo así, que la toman porque nosotros como adultos se las damos, ¿de acuerdo? La primera se llama niño escindido. ¿Qué significa esto? Que yo voy a casa de mi mamá, por ejemplo, y en casa de mi mamá yo soy el hijo de mi mamá y yo no puedo hablar de mi papá, no puedo decir nada de mi papá porque mi mamá, bueno, se pone así súper mal. Entonces, yo como mamá le digo, es que yo no quiero saber nada de tu papá, no me hables de tu papá, no quiero saber nada, ¿no? Y entonces el niño actúa con mamá como si papá no existiera y luego se va con papá
y actúa como si mamá no existiera porque el papá le dice, ay, no, yo no quiero saber nada de tu madre, ya no quiero saber más. Y entonces digamos que actúa de una manera con uno y actúa de una manera con otro. Y entonces no puedo, por ejemplo, decirle a mi mamá, me la pasé súper bien con mi papá, nos fuimos a pasear aquí y allá, porque entonces mamá ya se enojó. Y no puedo hacer lo mismo con papá, porque entonces papá ya se enojó. Entonces, esta figura del niño escindido crea una división en la mente del pequeño, donde todo el tiempo está conflictuado y además alerta acerca de lo que tiene que decir. Si tengo que estar cuidando lo que digo para no molestar a papá o para no molestar a mamá. Entonces es muy, muy importante que entendamos esta figura porque tiende a ser muy duro para los niños ponerse en esta situación. La siguiente se llama niño mensajero y son estos pequeños que sirven como mensajeros o como intermediarios para la comunicación entre los padres, ¿no? Entonces, el papá le habla al niño y le dice, oye, dile a tu mamá que no puedo ir mañana a las 6, que voy a llegar a las 5. Entonces ahí va el niño y le dice, oye, mamá, dice mi papá que no puede a las 6, que va a pasar a las 5. Ah, pues dile a tu padre que aquí no va a llegar a la hora que quiera. La hora de la visita es a las 6 y si no viene a las 6, no sales. Y ahí va el pobre niño, ¿no? Ay, mamá, es que dice mi mamá que si no llegas a las 6, yo ya no salgo. Entonces, imagínense llevar y traer de información que genera muchísima ansiedad, porque además, si los mensajes que estoy transmitiendo son de índole emocional, como de, pues dile que no vas a salir si no llega a las 6 porque la hora de visita es a las 6 y no vas a salir, es como, no voy a salir, yo tengo que convencer a mi papá de que llegue a la hora o qué voy a hacer, ¿no? O dile a tu padre que por andar con tal, por eso nos está pasando todo esto. Y ahí van los niños a transmitir toda esa información que ellos no tendrían por qué estar transmitiendo, ni siquiera tendrían por qué estar escuchando. Entonces, además de esto, se puede convertir en un exceso de poder que los lleva a hacer eso que les comentaba. Oye, mamá, dice mi papá que él ya me dio permiso de salir a la fiesta. Pues dile a tu padre que no vas a salir. No, pues es que ya me dijo que sí, ¿no? Pues ya ni modo. Y le digo a mi papá, oye, papá, ¿sabes qué? Es que mi mamá me dijo que sí puedo salir a la fiesta. Pues dile a tu madre que no vas a salir a la fiesta. ¿Qué crees? Que ya me dijo que sí y que pues hagas como quieras, porque pues yo me voy a ir a la fiesta, ¿no? Y como sabe que entre ellos no hay comunicación, pues entonces mi adolescente se va a la fiesta bien contento, logrando lo que él quiso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta condición de niño mensajero que primero me duele, me frustra, me causa ansiedad, después yo voy a aprender que esta es una manera muy efectiva de lograr aquella situación que yo quiero, que yo necesito, pero que sé que no voy a poder conseguir de otra manera o que me es más fácil conseguirla de este modo. Entonces la vuelvo una herramienta utilitaria. Y después es cuando vienen y dicen, es que mi adolescente ya miente un montón, ya nos dimos cuenta que nos dice esas cosas, necesitamos que cambie. Pero esto sucedió desde antes, no sucedió en ese momento, ¿de acuerdo? Ahora, otra relación es esta del niño espía, que digamos que es un escaloncito más del niño mensajero. Y es este niño del que mamá y papá se van a valer para averiguar los detalles de la vida de la otra persona. Es el de, oye, mijito, tu mamá ya tiene otro novio, ¿verdad? Porque ya la vi, que le pusieron like en Facebook. Y el niño así como de, no, pues yo no sé, no, pues ahí platica con tu mamá y luego me cuentas que si tiene novio o no, o fíjate si alguien le habla, o revisa su celular a ver con quién está platicando. O la mamá que le dice lo mismo, oye, mijito, cuando vas con tu papá, salen con alguna muchacha, ¿lo has visto que salga con alguien? ¿Has visto ropa de mujer en su casa? Y entonces el niño se ve en medio de un conflicto de lealtad, porque ¿cómo le digo a mi mamá que a lo mejor sí vi un suéter de alguien o que a lo mejor no vi nada, ¿no? De cómo les voy a fallar a uno o al otro. Entonces lo pongo en una posición tan complicada y tan dolorosa que ellos terminan no diciendo nada y terminan diciendo,
no sé, no vi, no sé, no me fijé. Responden de forma evasiva y ya, se quedan callados y los perdimos. Y entonces vienen a la cita de terapia y dicen, es que mi hijo ya no me quiere contar nada. Porque de eso deriva el que ya no te tenga confianza para nada más. O sea, ya no utilizaste para la llevadera y traedera de información, pues yo ya no te voy a contar absolutamente nada más. Entonces dejo de contarte de mi vida, dejo de contarte de mis situaciones, porque pues ¿para qué? Si eso ni te interesa, a ti lo que te interesa es saber de la otra persona. Entonces vuelvo la relación, una relación de desconfianza, y entonces la queja es, ya no me quiere contar nada. Pero eso lo generamos nosotros al colocarlo como un niño espía. Y la sensibilización del terapeuta, una vez más, va en esa dirección. Luego sigue el niño colchón, que tiene como dos figuras. Las dos figuras tienen que ver con cosas pachoncitas. Uno es el niño colchón y el otro es el niño edredón. ¿Okay? El niño colchón es ese niño que siente o asume esa responsabilidad de minimizar el conflicto entre sus papás. O sea, vamos a suponer que el papá critica a la mamá por algo, por alguna situación o por algún descuido o algo, y el niño se echa la culpa. Por ejemplo, no sé, así yo lo voy a poner como un ejemplo cualquiera, ¿no? Ay, tu madre que siempre deja todo regado, por ejemplo. Y entonces el niño dice, se van a enojar, ¿no? Y entonces no, es que no fue ella, yo lo tiré, ¿no? Y cuando tenemos un proceso de separación o de divorcio, estos niños siguen haciendo lo mismo, tratar de evitar el conflicto entre las personas. Esto puede ser quitando información, no diciéndole a los demás, tratando de comportarme de la manera que ambos quieren. Es como tratar de que los dos estén bien, como hacer de colchoncito entre los dos. Y el otro, el niño edredón, es el que uso como papá o como mamá para reconfortarme, para protegerme, para consolarme. Es el niño con el que me siento súper mal porque estoy triste porque papá se fue y es como, abrázame, mijito, porque estoy muy, muy triste, necesito que me abraces, que me apapaches, que estés conmigo, que me quieras, que me cuides porque nos abandonaron, porque nos dejaron. Y entonces yo uso al niño para cobijarme y él se siente con la responsabilidad de cobijarme y de cuidarme a mí, que yo soy el adulto. Imagínense a un niño de 5, 6, 7, 10, 14 años teniendo la responsabilidad de una mamá o de un papá de 30, 35 años que se me está desmoronando en las manos. Para ellos es una ansiedad terrible y se convierte en una carga muy importante para sus vidas que les es muy difícil superar. Entonces, en el proceso de acompañamiento hay que ayudarles a entender que ellos no son ni colchón ni edredón de nadie. Les toca hacer su propio colchón y edredón y a los demás les toca cada uno trabajar con lo suyo. Y así, digamos que su posición relacional se vuelve mucho más estable. La siguiente figura se llama niño invisible y justamente así como lo dice la palabra, son esos pequeños que son completamente ignorados por ambos padres o por uno de los padres que generalmente es el que se va, porque a veces incluso el que se queda lo ignora más. Entonces es este niño que pues es ignorado, que hay un desapego grande, que hay una irresponsabilidad y que pasa por este proceso sumamente solo y que se siente completamente perdido de la situación. Entonces, estos niños desarrollan mucha inseguridad porque en este proceso nadie los protegió, nadie los cobijó, nadie los apapachó. Entonces, son niños que desarrollan una gran inseguridad incluso en sus relaciones sociales, porque siempre fui invisible incluso ante los problemas. Y la última figura de la que quiero hablarles es la figura del niño alienado. Y en esta figura del niño alienado hay un debate en torno al síndrome de alienación parental, que es vamos a llamarlo con términos muy sencillos, envenenar al peque o a la peque como esta maniobra para distanciarte de la otra persona. Yo te digo o te hablo de cosas muy feas de tu papá o muy feas de tu mamá,
para que te distancies de él y solo te quedes conmigo. Hay quienes lo consideran como un síndrome que no existe, hay quienes sí lo consideran, entonces hay como diferentes posturas. Lo que es cierto es que esta acción de envenenar al peque para que se quede conmigo, una puede ser como acto de control, porque si tú, persona que se fue, no estás conmigo, pues entonces tampoco lo vas a tener a él o a ella. Y otra, como este acto de, pues ya no quiero yo nada contigo y entonces no quiero ni siquiera que te acerques al peque o a la peque en cuestión. Entonces, confundimos a veces nuestros roles y terminamos alienando al pequeño en contra del otro papá. ¿Qué sucede? Que los pequeños generan muchos rencores, muchos odios, mucha carga interior que les es muy difícil expresar, porque ¿cómo voy a expresar la mamá, por ejemplo, si en este caso es mamá hacia papá, cómo voy a expresarle a mamá que no me gusta lo que dice mi papá, pero cómo no voy a creerle si yo estoy con ella, cómo no voy a protegerla? Y entonces cuando mi papá se acerca, yo todo el tiempo estoy enojado. Entonces nos ponemos en posiciones tan difíciles que a veces ellos no saben cómo reaccionar ante ellas, porque no los tratamos como seres humanos integrales, sino como extensiones de nosotros. Y los niños no son una extensión de nosotros, son un ser individual que tiene todo el derecho a expresar lo que siente, por quién lo siente y la manera en la que lo siente. Y yo como papá tengo la responsabilidad de ayudarle a entender este proceso y brindarle el acompañamiento adecuado para no convertirlo en ninguna de estas figuras, sino en la figura de un niño completamente pleno de la situación, que la entiende, que la está procesando, que le duele, que tiene derecho a sentirse con ese dolor y que va a superar la situación, va a superar su proceso de duelo y a quererse y a amarse mucho sin cargar con las deficiencias emocionales de sus padres. Cuando un niño tiene un acompañamiento emocional durante todo este proceso, es mucho menos probable que desarrolle depresión, ansiedad, estrés, hipervigilancia en su cuerpo, que también es algo que nos produce reacciones psicosomáticas, y es mucho mejor para mantener relaciones en el futuro. Un niño sin un acompañamiento psicoterapéutico, psicoemocional en esta área, termina convirtiéndose no en un niño descendido, sino en un adulto descendido, no en un niño mensajero, sino en un adulto mensajero, no en un niño invisible, en una persona, en un adulto invisible. Entonces, si no queremos llegar a eso, el acompañamiento es justo lo que se necesita. Al entender y aceptar la situación, encontramos en la figura del terapeuta un aliado, alguien que me va a ayudar, que es completamente neutral, que si yo le quiero decir hoy no quiero ni ver a mi mamá, está bien, y que si mañana vengo con una actitud totalmente distinta, también está bien, que me va a ayudar a entender por qué. Tú como terapeuta o la figura del terapeuta o del acompañador psicoemocional es de un aliado en la vida del niño. Entonces, eso les da ya por sí mismo una estabilidad. Y pues hasta aquí quiero dejarles esta información porque yo soy muy hablantina y cuando un tema me apasiona me sigo y me sigo y me sigo. Entonces yo podría seguir y seguir y seguir hablando del tema. Pero pues también me gustaría mucho saber si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, con todo gusto estoy aquí para resolverla. Entonces, pues está abierto el espacio si quieren hacerlo de forma escrita o si quieren encender su micrófono y platicarme alguna inquietud que tengan, adelante. Y pues yo les agradezco mucho por compartir este espacio conmigo y por regalarme este tiempo y escuchar. Muchísimas gracias. Quedo abierta si alguien tiene alguna.
Creo que no hay dudas al parecer, o al menos yo no veo nada. Se supone que yo debería tener acceso a eso, pero no sé si alguien está preguntando algo. Milagros, te dejo a ti al mando. Invitamos a los participantes que puedan realizar sus preguntas o comentarios respecto a las temáticas abordadas. Sí, pueden escribir por el chat, por favor, para poder comunicarnos mejor. A ver. Al parecer no hay dudas. Bueno, agradecemos mucho su participación el día de hoy. No, al parecer sí, no hay dudas. Yo tenía una pequeña consulta, no sé si es que se puede abrir el tema, sobre todo para los adolescentes que tengan algún conflicto con la ley. Por ejemplo, hay muchos estigmas o muchos prejuicios hacia ello. Por lo menos aquí hay mucho todavía que dicen, ¿no?, que los centros juveniles para los niños son como la primaria y a los centros penitenciarios para adultos es la secundaria o universidad. Es como que no creen en ese proceso. ¿Cómo se podría, en este caso, desde la perspectiva psicojurídica, abordarlos o quizás tener en cuenta un trabajo con la propia sociedad para poder abordarlos correctamente, ¿no? Como para eliminar un poco de esos prejuicios o estigmas? Cuando hablamos del tema de adolescentes en conflicto con la ley, que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho, creo que lo primero que tendríamos que entender es que este adolescente en cuestión tiene una historia, tiene algo detrás, algo que trae en su corazón, en su cabeza, y que trae algo ahí. Deberíamos, siento, como sociedad, empezar a humanizar a los adolescentes que tienen algún conflicto con la ley, porque tendemos a deshumanizarlos y a entenderlos como personas que causan daño a los demás y los deshumanizamos. Y ellos mismos pasan por este proceso. Ya no tengo remedio. Y entonces sí, se van a graduar y se van a perfeccionar porque ellos mismos sienten que ya no tienen remedio, que ya no tienen valía. Entonces, cuando ellos se humanizan y cuando las personas afuera aprenden a humanizarlos, entonces entienden que tienen mucho más que dar y que esa situación, sea cual sea que haya sido, forma parte de su historia, pero no los determina. O si los determina, ellos pueden decidir que sea determinante de manera constructiva, que pueden crear a partir de ahí. Entonces, desde esta perspectiva terapéutica y psicológica, si nosotros humanizamos a la persona y le ayudamos a entenderse una vez más dentro de la sociedad y le ayudamos a la sociedad a entender que es una persona y que pasa por situaciones y que una situación no va a determinar su actuar o no tendría por qué determinar su actuar, solo de manera constructiva, si lo decide, puede ser muy importante para ellos. Muchísimas gracias por la respuesta, de verdad. Bueno,